Llegamos al Salar de Uyuni. Mucho frío. Bajo cero debe estar. ¿Un corte? La cola de camiones para ir a la estación de servicio. Estamos felices y contentos yendo a buscar combustible. Ya está llenando nuestro tanque. Vamos a poder avanzar. Saliendo de Potosí, gente, hoy buen día. Como todo en Potosí, mucho vehículo y un poco imprudentes por ahí, pero bueno, hay que estar atento nomás a los espejos, mirar para atrás si viene un auto, mirar para adelante si alguien quiere entrar. Aparentemente este es un peaje, pero está re trabado. Ay, por suerte nos hicieron pasar por el costadito. Nos liberamos del embotellamiento del peaje. Ahora sí, rumbo Sucre. Viajando en nómade prácticamente uno no puede planificar nada y este es uno de los casos. Nos encontramos con un corte de ruta en plena entrada a Sucre. Salimos con la idea de llegar temprano, pero bueno, el destino nos tenía preparado otra cosa. Nos encontramos con que está cortada la entrada a Sucre porque hay carreras de auto y cortaron totalmente toda la entrada. Miren la cantidad de gente que hay, increíble. Dicen que como hasta las 4 va a estar cortado, faltan como 2 o 3 horas. Nunca habíamos visto que corten una ruta principal por una carrera de auto y no dejen entrar a nadie a una ciudad. Y una ciudad grande como Sucre. Cuidado. Y bueno, hay que esperar nomás. Son las 2, dice que para hasta las 4, 3 o 4 está la carrera. Así que vamos a tener que tomarnos mate, algo vamos a tener que hacer. Y no hay nada de sombra, y tuvimos que improvisar algo. Miren el campamento que tuvimos que improvisar. Pero... señora. Tuvimos que armar rancho en la ruta. Ya al final está el corte, todos estos puestos de comida. Nos instalamos nosotros ahí. Nos vamos a quedar ahí un rato. El sol está que parte, así que improvisamos acá un campamento como para zafar el sol. Hay que sobrevivir, no nos queda otro. El sol está que parte. Sin mucho no hacía tanto calor, porque sentíamos tanto calor. Pero bueno, a disfrutar de la tarde. Van rápido estos muchachos. Ahora sí instalado. Ya tenemos el mate, unas tortitas y de postre, caña. ¿Qué más podemos pedir? Un ventilador. Un ventilador. ¿Tenemos? No tenemos enchufe nomás. Bueno, es parte del viaje. Exactamente. Paciencia nomás. Estamos súper bien. El matecito todo lo sana, todo lo cura. Para el que nunca vio o escuchó del mate, les explicamos que es una infusión a base de una planta llamada yerba mate. Se lo toma en un recipiente de calabaza o porongo, como lo llamamos en Argentina. El tradicional es caliente y amargo. En general, el argentino, uruguayo, paraguayo y brasilero puede pasar el día entero tomando mate. Después de unas cuantas calurosas horas levantaron el corte, acá donde comienza el caos y el insoportable hollín que emanan los camiones y colectivos al acelerar. Liberaron y llegó la hora del descontrol, así que... ¡Ay, que no puedo respirar! Así que ahora, mucho cuidado para poder salir de acá. Dios mío. ¡Qué caos! 5 horas para ahora, era todo el mundo desesperado por salir. Bueno... Después de 2 horas y media, después de 2 horas y media, casi 3, seguimos para Sucre. No nos encontramos los cortes por protesta, pero nos encontramos corte por carrera de autos. Qué loco. Hemos llegado a Sucre. Están reunidos acá, claro, hoy es domingo, la gente se reúne en las plazas y quedó todo lo que fue la carrera, que lo están levantando recién. Me impresiona la cantidad de basura que hay en las calles. Se ve que no hay mucha educación ambiental. No en todo Bolivia, Potosí y ahora acá donde vimos más todo esto del tema de la basura en la calle. Impresionante, gente, la mugre que hay. Dios mío. Como hubo fiesta de ser, supongo que es peor, ¿no? No sé si será todos los días así. Hola.
Estamos en la capital de Bolivia, Sucre. La cantidad de cosas que hay, no te alcanza la vista para mirar y para tanta cosa. Fruta, verdura, ropa, zapatilla, de todo, no sé. Todo potenciado a lo que veníamos viendo. ¿A dónde vamos? Para allá. Para allá. No sabes. No sé ni para dónde ir, hay tanto. Bueno, yo lo sigo. Ni idea. Mientras recorríamos esta pluricultural ciudad de Sucre, por un grupo de WhatsApp de Bistrón nos escribió Ricardo, compatriota argentino que hace 20 años que vive en Bolivia, para ayudarnos a cargar combustible. Bueno, y ahora en Sucre conseguimos de vuelta nuestro ángel guardián que nos va a ayudar con la carga de combustible. Mirá, sacó sus 2 motos. De una manera bastante particular, porque con Lucas yo tengo 2 Bistron, vamos a llenar el tanque de las 2 y vamos a llenar el tanque de la otra moto y lo demás. Así que nos prestó una Bistron, hermosas, tiene 2 igualitas, así que vamos a vamos a ir a cargar combustible. A cargar combustible para después descargar y cargar. Ya está el amigo Ricardín. Ricardo, que nos ayuda un montón. Así que vamos. A seguirlo a los chicos. Hora de abastecer. Vamos a probar a ver. A cargar las 2. Qué diferente que anda la nuestra. ¿Sí? Muy diferente. Bueno, ahí nos pidieron la tarjeta, que es con la que tiene él, que tiene residencia de Bolivia. Entonces con la tarjeta nos cargan a precio subvencionado. ¿Qué se siente manejar una moto? Ya tiene 100.000 kilómetros menos que la Moro, pobrecita. Está suavecita. Una maravilla que anda bien. Acá no salta de kilometraje, tiene 29.000 kilómetros. Una mayor hermosa. No vinimos en nuestras motos porque en el hostel entraron, pero así de pedo. Entonces un quilombo sacarla y él dijo, no, vamos en la moto. Y de ahí le sacamos la nafta al tanque y la pasamos a la otra con los bidones. Así que súper bien. Y ahora vamos a ir a tomar un café con Ricardo. Y después vamos a ir a buscar aceite para India, que necesita el cambio de aceite. Y todavía no conseguimos Castrol. Todo lo que conseguimos es Motul. Y nos venimos a tomar un cafecito con Ricardo. Y miren la vista que tenemos acá de todo Sucre. Hermoso lugar, muy lindo. Muy rico el café que nos tomamos aquí, allí en La Recoleta se llama este lugar, que es un punto turístico también de Sucre. Y nos vamos ahora a almorzar algo seguramente y a ver si conseguimos el aceite para el Himalaya, para India. Muy bonito. Y hay un poco de artesanías también allá. Miren la vista que tenemos acá de Sucre, lo que es. No parece tan grande como cuando lo ves de arriba. Impresionante lo grande que es. Con Ricardo salimos a conocer los alrededores de Sucre. Con vistas espectaculares nos dirigimos al puente más alto de Bolivia y dicen por ahí que uno de los más altos de América Latina. El puente Fisculco tiene 125 metros desde el lecho del río. Como su construcción es reciente, no se ve actividad turística, aunque ya lo están utilizando para realizar deportes extremos. Seguro que en unos pocos años este lugar va a ser un gran punto turístico de la región. Y llegamos a un puente que dicen que es el más alto de América Latina y es bastante alto. Mira, antes decían que cruzar desde aquel lado se tenía que bajar todo por allá y cruzar todo por acá abajo y volver a subir, y ya va con fácil media hora, que ahora en 2 minutos lo haces con este puente. Y ahí nos vinimos en la moto de Ricardo hasta acá, que nos vino a hacer. La verdad que si fuese por nosotros ni sabíamos de este puente, no lo habíamos escuchado. Y es muy alto, debe haber unos 80-100 metros desde el puente hasta allá abajo donde se ve que corre el agua. Acá tenemos una vista mucho más panorámica de lo que es la altura de este puente. Ahí hay justo una parte de la montaña que se tapa, pero sigue para allá abajo. Y hay un río que cruza por acá. Impresionante el paisaje, precioso, precioso, precioso. Después del paseo volvimos a Sucre, o como antiguamente se llamaba Chuquichaca, en Aymara, cuna de la libertad bolivariana y la segunda ciudad capital más alta del mundo, siendo la primera Quito, en Ecuador. Estamos en lo que es el Palacio de la Gobernación de Sucre. Este palacio se inauguró con el fin, como es la capital Sucre de Bolivia, con el fin de que acá sea el Palacio de Gobernación de todo el país. Pero como después hubo una guerra civil y solamente un presidente gobernó desde aquí, se lo trasladó a La Paz. El único centro importante que funciona aquí es el Poder Judicial. Justo ahora, acá en el palacio, hay una exposición de las culturas que habitan ahora acá en el Sucre y toda la zona, que son los aymara, los guaraní,
departamento de Chuquisaca. Hay una serie de fotografías, la verdad que están muy lindas, de todas las culturas nativas de acá. Cultura aymara también, cultura ayarichi, las culturas de... esto es un pucará. Y ahí arriba tenemos un mirador que vamos a subir, ¿no, Lucas? Allá arribita, y ahí vamos a ver una vista panorámica de Sucre. Agárrate bien que vos sos medio peligroso para subir los escalones. Escalera caracol, con cuidado. Es como hojita. Estamos a 2500, creo, por ahí más o menos, metros sobre el nivel del mar. Y subir escalera cansa. Tengo una vista espectacular desde acá arriba. Sucre es conocida como la Ciudad Blanca. ¿Por qué? Miren cómo tienen todas sus fachadas. Por ley, en el centro histórico tienen que estar pintados de blanco. La capital de Bolivia es Sucre. ¿Por qué no es La Paz? Porque muchos se confunden que es La Paz y otros dicen que es Sucre. Bueno, en realidad institucionalmente es Sucre, porque acá trabaja todo lo que es el poder judicial. En La Paz vive el presidente y sería como la capital política y gubernamental del país. Así porque por eso como que Bolivia tendría dos capitales, pero una es Sucre, que es la oficial, ¿no? Y otra es La Paz, que es la política gubernamental. Esto sería lo que es el centro, el casco histórico de la ciudad de Sucre. Esta es la Plaza 25 de Mayo, Plaza de Armas, que alrededor tenemos la Casa de Gobierno, la Casa de la Libertad, tenemos la Catedral de la Basílica. Lo tenemos a Lucas y tenemos mucha gente rara por ahí. Declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO, Sucre tiene una historia rica y compleja que incluye la presencia de poblaciones indígenas precolombinas y la conquista incaica. A finales del siglo XIV, el ejército incaico conquistó la región y convirtió a los charca, población indígena precolombina, en sus súbditos. En 1540, el expedicionario español Pedro Ansúrez, por órdenes de Pizarro, sometió al pueblo indígena y fundó una ciudad sobre sus restos. En 1825, el departamento de Chuquisaca y su capital se proclamaron independientes del Perú y en 1839 se declaró a la ciudad como capital definitiva de Bolivia en honor al prócer Antonio José de Sucre. Lo que hoy conocemos como Sucre ha tenido varios nombres a lo largo de su historia, como La Plata, Charca, Ciudad Blanca y finalmente Sucre, también conocida como la capital blanca de América por el color de sus paredes encaladas en sus templos, torres y palacios. Buen día, gente. Escucha. Gilda, justo. Amaneciendo con Gilda por acá. Seguimos con el recorrido en Sucre. Perdón que te corte, pero escucha. Estamos acá atrás con algo muy especial acá en Sucre, algo muy conocido, que es la Torre Eiffel. Pero en realidad no es la torre, una réplica de la Torre Eiffel así tal cual. Perdón, muchos nos dijeron que es la réplica. Cuando decimos, ¿qué podemos conocer? Vayan a la Torre Eiffel, que es la réplica de la que está en París, y vinimos a conocerla. Pero no es una réplica, sino que el diseñador de la Torre Eiffel, Gustave Eiffel, hizo la torre esta, la Torre Eiffel, pero es muy diferente a la original. O sea, es el diseñador, el ingeniero, es el mismo que creó la Torre Eiffel, pero no es una réplica. La Torre Eiffel es así, y así, y así. Esta es gordita acá, sube, y tiene hacia arriba bastante diferente, pero parecida. ¿Por qué se hizo esta torre? Bueno, el Instituto Médico de acá de Sucre, la capital de Bolivia, le encargó al ingeniero que haga esta torre aquí. Y no solamente hizo esta torre en Sucre, sino también hizo la parte del ferroviario, la entrada del ferroviario en La Paz. Llegamos al cementerio de Sucre, que es un lugar muy turístico porque fue declarado por la UNESCO. Hay obras neoclásicas adentro y personalidades muy importantes que fueron enterradas aquí. Frente al cementerio pusieron un cartel que dice: cada 3 días una mujer muere por femicidio. No es un caso aislado, se llama patriarcado.
Hay varios monumentos y en referencia a los caídos en las batallas, como en la batalla de Ayo Ayo. Por aquel lado también tenemos la batalla de Chaco. Hay varios lugares así, conmemoran a los caídos en las batallas, en las guerras que hubo acá en Bolivia, en la guerra del Paraguay también. Nos sorprendió este cementerio tan bello y tranquilo que está rodeado de árboles y pájaros, donde se encuentran las tumbas de varias familias acaudaladas coloniales. Esto nos llamó mucho la atención, prácticamente es un edificio para los camioneros fallecidos. Fascinantes tumbas con su propio santuario acristalado con elementos decorativos como flores, fotos y otros objetos. Grandes mausoleos que contienen los restos de la élite de Sucre, incluidos expresidentes y hasta un príncipe. La inscripción en latín en la entrada nos recuerda que si hay algo seguro es la muerte, y si hay algo más allá de lo terrenal, tarde o temprano nos vamos a enterar. Vamos a salir a andar en moto de Ricardo. Hoy me prestó no la Bistron sino la Shadow, y él va en la Harley. La primera vez que Luca le maneja una chopera, así que a ver cómo nos va. ¿Cómo te sentís? Rarísimo. Bueno, ahora cambiamos moto. Nosotros vamos a ir en la Harley y Ricardo va en la Shadow. Toda una experiencia de manejar motochopera. No, ¿Dónde arranca? Es guiño. Ajá. ¿Sí o sí tiene que estar neutro? No, pero ahí le podés arrancar si lo tenés en raya. Aprendiendo a arrancar una Harley. A ver ahí. Ahí está. Quedó el piña prendido. ¿Listo? Creo. La Higuera vamos a ir en el camino. No sé quién usará este camino, pero hasta ahora por lo menos no pasamos a absolutamente nadie. En el Museo del Che Guevara, en La Higuera. Esta es la silla donde dice que estaba el Che Guevara cuando fue ejecutado de su uniforme, el uniforme de la guerrilla. Íbamos a cambiar la pastilla de freno y surgió un gran problema.